¿Cómo van? El video de esta semana guarda relación con los ácidos y las bases y voy a presentar una serie de reacciones químicas. En la primera ecuación química tenemos el ácido sulfúrico que se combina con 2 moles, por este número grande que se encuentra delante de la fórmula, 2 moles de hidróxido de sodio, que producen 1 mol de sulfato de sodio más 2 moles de agua. Bien, la primera molécula, que es un ácido, y se distingue que es un ácido porque generalmente la mayoría de ácidos tiene estos protones de hidrógeno que están a la izquierda de la fórmula. Es una molécula ternaria porque posee elemento oxígeno, azufre e hidrógeno, 3 elementos. ¿Cuántos átomos posee? 4 átomos de oxígeno, 1 átomo de azufre, 2 átomos de hidrógeno. En total tenemos 7 átomos en 1 mol de ácido sulfúrico. ¿Y por qué sabemos que es 1 mol de ácido sulfúrico? Porque delante de la fórmula no hay ningún número entero distinto de 1. Y el número 1 en química no se escribe, por lo general. Por lo tanto, esto es 1 mol de ácido sulfúrico. Más 2 moles de hidróxido de sodio. Esta es una molécula también ternaria. Está compuesta de hidrógeno, oxígeno y sodio, para producir otra molécula ternaria que en este caso es oxígeno, azufre y sodio. ¿Cuántos átomos de estos elementos hay? 4 de oxígeno, 1 de azufre, 2 de sodio, 7 en total en esta fórmula. Muy bien, el asunto con los ácidos y las bases es que todos los ácidos reaccionan con las bases en básicamente 2 de sus elementos constitutivos. Los hidrógenos, generalmente de los ácidos que están a la izquierda, reaccionan con los oxidrilos o hidroxilos de las bases que están a la derecha. Y por lo general, todos los ácidos con las bases, cuando reaccionan y forman estas combinaciones y estos productos, como por ejemplo el sulfato de sodio, que es una sal oxisal neutra, y el agua, pues que es un compuesto con un pH prácticamente neutro de 7, producen precisamente eso, producen una sal, que es en este caso una sal oxisal neutra, y producen agua. El otro ejemplo es el ácido nítrico más el hidróxido de potasio. 1 mol de ácido nítrico tiene 3 átomos de oxígeno, 1 de nitrógeno y 1 de hidrógeno. Cuando se combina con 1 mol de hidróxido de potasio, tenemos 1 átomo de hidrógeno, 1 de oxígeno y 1 de potasio. Que al combinarse esta base, el distintivo que le identifica la base, el oxidrilo, con este ácido cuyo distintivo es el hidrónio como protón del lado izquierdo, forman una sal que en este caso se llama nitrato de potasio. ¿Ok? Y el nitrato de potasio está compuesto por 3 átomos de oxígeno, 1 de nitrógeno y 1 de potasio. Asimismo produce 1 mol de agua. ¿Correcto? Si ven, esto tienen en común los moles de agua que se producen independientemente del tipo de ácido o base con el cual usted trabaja o se reaccione. Acá igual, este es otro ejemplo de un ácido hidrácido, como es básicamente el ácido clorhídrico. Es un compuesto binario porque está estructurado por cloro y por hidrógeno. Estos 2 moles, este número de acá indica la cantidad de estas fórmulas. Hay 2 fórmulas de este mismo ácido, la fórmula se repite 2 veces. 2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es un compuesto ternario, estructurado por hidrógeno, oxígeno y calcio. Al combinarse esta base con este ácido, forman una sal halógena neutra, que es un compuesto binario, no oxigenado, no hidrogenado, porque no vemos presencia de elemento oxígeno ni hidrógeno, que básicamente se conforman por 2 átomos de cloro más 1 átomo de calcio. Entonces estamos viendo que esta sal inicialmente están constituidas por 1 átomo de calcio y 2 átomos de cloro. La combinación es 2 de cloro por 1 de calcio o 1 de calcio por 2 de cloro. Igual se producen moléculas de agua. A continuación vamos a ver otro ejemplo. Esto yo lo he escrito de esta manera. De igual manera aquí tenemos, fíjese, lo que corresponde
lo he analizado un poquito más, fíjese, 2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de hidróxido de calcio produce cloruro de calcio y agua. Una vez más, los ácidos al combinarse con las bases producen siempre una sal y agua, todo el tiempo, indefinidamente. Cuando nosotros veamos los números de oxidación, por ejemplo, el hidrógeno tiene un número de oxidación de más y el cloro un número de oxidación menos. El cloro, por estar en el grupo 7A, le falta un electrón. Ese solo electrón le puede determinar, al ganarlo, que se ha transformado en un anión parcial. Como se forma una molécula de ácido clorhídrico, esta es una molécula covalente polar, por la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el hidrógeno. Pero es una molécula porque son dos elementos que son no metales en este caso y forman este compuesto que contiene algunos protones hidróneos que lo vuelven ácido. Esto es lo que le da la acidez al compuesto. Más, el calcio interviene como un catión de calcio porque pierde 2 electrones que los cede al anión oxidrilo o hidroxilo, que en este caso gana 2 electrones. Volviendo al caso del ácido, de igual manera, el hidrógeno queda parcialmente cargado positivamente porque pierde o cede parcialmente este electrón hacia el cloro que queda cargado negativamente. Es decir, momentáneamente es un anión. Estamos hablando de una molécula que tiene 2 polos, uno negativo y uno positivo. Y acá estamos hablando básicamente de un compuesto iónico. Cuando se mezclan no metales con metal, siempre se forman iones. Cuando se mezclan no metales, generalmente moléculas. Acá también tenemos un no metal con un metal. El calcio tiene un estado de oxidación más 2. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula el calcio pierde 2 electrones que se los cede al cloro. Cada átomo de cloro gana un electrón. Por eso este subíndice número 2, que indica que en una fórmula de cloruro de calcio intervienen 2 aniones, en este caso 2 aniones de cloro, por un catión de calcio. Este catión pierde los 2 electrones y como cada anión de cloro para convertirse en anión necesita un electrón que le cede el calcio, entonces para poder ser una fórmula iónica estable necesita precisamente esa combinación de 2 aniones de cloro con 1 de calcio para poder formar una no molécula, sino para poder formar iones estables. Y acá pues la molécula de agua, que ya sabemos que el hidrógeno estando a la izquierda cede su electrón, como hay 2 hidrógenos, cada uno pierde un electrón y al final este átomo de oxígeno gana 2 electrones. Así también hablamos de una molécula covalente polar porque el hidrógeno pierde parcialmente un electrón que se lo cede al oxígeno. El oxígeno tiene un polo negativo y el hidrógeno tiene un polo positivo. Acá lo podemos ver en la estructura de Lewis. Bueno, en la nomenclatura acá debajo de la misma pues tenemos la forma como podemos decirlo, el lenguaje, la forma de comunicar cómo se reaccionan. 2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de hidróxido de calcio producen 1 mol de cloruro de calcio más 2 moles de agua. Que traducido a esto, dentro de cada fórmula vemos que el cloro tiene como su número de oxidación 7 en su capa de valencia, es decir, la capa que contiene los electrones que se ponen en juego para poder hacer combinaciones con otros átomos. ¿Correcto? Aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces, por eso es que el cloro se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica de los elementos y posee mayor electronegatividad. Eso significa que el cloro atrae más fácilmente electrones a elementos químicos que poseen muy poco, como en este caso el hidrógeno. Pasa lo mismo con el oxidrilo. El oxidrilo se comporta como un solo átomo que contiene también o atrae 2 electrones, los mismos que proceden del calcio. El calcio, como buen elemento metálico, siempre cede electrones, ¿no? Todos los metales tienen la particularidad de perder electrones, porque
en su capa de valencia tiene 2 electrones, la atracción electrostática entre estos electrones y el núcleo del mismo átomo de calcio es muy débil. Cuanto mayor sea la cantidad de electrones en la capa de valencia, mayor será la atracción con el núcleo, y es por eso que es muy difícil a los no metales arrancarles electrones. Los metales tienen esa particularidad de debilidad de atracción electrostática entre el núcleo y la capa de valencia. Por eso todos los metales pierden fácilmente los electrones también. En este caso pasa lo mismo. El cloruro de calcio, 2 aniones de cloro con 2, 4, 6, 7 electrones en su capa de valencia, tienen mayor electronegatividad que el calcio y por lo tanto atraen más los electrones, uno para cada uno de los aniones. Igual pasa con la molécula de agua, que el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel cuántico en comparación con uno que tiene el hidrógeno, y por lo tanto el oxígeno atrae con mayor facilidad los electrones de cada átomo de hidrógeno y por lo tanto se forma una molécula covalente polar. La molécula del agua es una molécula con 2 polos, o mejor dicho 3 polos por la configuración, 2 positivos y 1 negativo. Los positivos corresponden al hidrógeno, cada uno a cada hidrógeno, porque parcialmente pierde sus electrones y se los da al oxígeno, y el oxígeno queda como un polo doblemente cargado con 2 cargas negativas. Bien, espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien.